Hola, buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a empezar con el caso clínico de inmunología que corresponda a este mes y el tema va a ser deficiencia selectiva de IgA. Quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora en medicina, el cubrebocas, la doctora María del Carmen Zárate Hernández, por su apoyo y asesoría en la elaboración de esta sesión. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Cruzado, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Vamos a empezar primeramente conociendo a la paciente. Los iniciales son CLB. A la edad a la que acude a la consulta de inmunología, ella tenía 11 meses, es una paciente de sexo femenino, de estado civil soltera, por el momento no aplica con respecto a la escolaridad y tampoco a la ocupación. Los padres profesan la religión católica y su lugar de nacimiento y de residencia es en Monterrey, Nuevo León. El interrogatorio fue indirecto y la que nos proporcionó los datos relevantes con respecto al padecimiento fue la madre. Entre sus antecedentes familiares de importancia tenemos que la madre padece reflujo gastroesofágico y también tuvo cuadros de infecciones de vías respiratorias superiores. También tiene como antecedente renopatía crónica y según lo que refiere la mamá, es que se había comentado anteriormente por sus padres que no presentaba ningún diente hasta el año de edad. El padre realmente sin datos de importancia ni de relevancia clínica para el padecimiento. Esta paciente no tiene hermanos y los antecedentes de los abuelos, tanto paternos como maternos, fueron interrogados y están negados. Sus antecedentes familiares atópicos, pues únicamente la rinopatía, que todavía no había sido estudiada por parte de la mamá. Entre los antecedentes personales patológicos de la paciente, los padres refieren que antes de los 3 años era una niña completamente sana. Incluso tiene un tamiz neonatal ampliado, el cual prácticamente está normal. Y a los 6 meses se inicia el abordaje porque los padres empiezan a referir que tiene más cuadros de congestión, también presenta datos de rinorrea, dermatitis, e incluso ya había sido consultada por otros médicos quienes consideran que la paciente incluso también puede tener una intolerancia a la lactosa y le realizan diferentes cambios de fórmulas. Esa paciente también, por las manifestaciones previas que ya hemos comentado, acudió incluso a consulta por parte de alergología, en las cuales se le realizaron pruebas cutáneas, las cuales fueron positivas a leche, chocolate, naranja, arroz y el ajo. Y para la edad a la que ya la habíamos conocido, refiere a la mamá que ya había iniciado la alimentación complementaria sin ningún problema. Pero a pesar de las restricciones dietéticas y a pesar del manejo y el abordaje clínico, aún persistían sus síntomas, incluso se fueron agregando más síntomas conforme pasaba el tiempo. En los laboratorios, pues realmente podemos ver que su tamiz metabólico se encuentra dentro de parámetros normales, junto con otros estudios que se solicitaron al momento del nacimiento. Entonces, el motivo de la consulta de la paciente inicialmente fue por la misma congestión nasal y las lesiones en piel, sobre todo en tronco y mejillas, las cuales definía como lesiones eritematosas y pruriginosas. A esta paciente empieza su historia cuando tenía una edad aproximadamente de 7 meses. La fecha en la que es abordada primeramente por el servicio de pediatría es el 27 de agosto del 2022 y para ese entonces ya tenía un tiempo de evolución de su padecimiento actual de 3 meses. Los síntomas predominantes eran congestión nasal, también tenía la dermatitis en tronco y mejillas y ya había sido tratada con múltiples esquemas terapéuticos como son pulmicor nebulizado, el Iliadin y el Sterimar. Posteriormente, conforme se fueron agregando los síntomas, la paciente siguió teniendo y recibiendo atención por parte de pediatras, incluso pediatras particulares, y tenían mucho contacto directo con los papás, e incluso tiene también registrado una llamada telefónica en la cual los padres empiezan a notar que la paciente empieza a tener regurgitaciones. Y el servicio de pediatría considera que podría tratarse de reflujo y le inician incluso un inhibidor de la bomba de protones por 5 días. Seguidamente, no hay una mejoría clínica completa y regresa otra vez a valoración por parte del pediatra por persistir síntomas, destacándose primeramente descarga retronasal amarillenta, incluso se diagnostica otitis media y ante esa situación se inicia tratamiento con antibiótico por 10 días y se ajusta nada más el tratamiento de su rinopatía crónica. La paciente es valorada de manera externa en su domicilio.
E incluso también los padres vuelven a acudir al pediatra a través de la vía telefónica porque refieren que sigue persistiendo con datos como tos y que en algún momento se les dice que la vuelven a traer a la consulta, pero no acuden y se documenta realmente que había suspendido también su tratamiento con antibióticos. Posteriormente, al menos unos días después de haberse iniciado el cuadro, acude de nuevo a consulta con pediatra por persistir con tos y congestión. Y además de eso también se había agregado rinorrea. Se vuelve a insistir en el uso de medicamentos como antibióticos y se sospecha realmente que pueda tratarse de una rinosinusitis crónica. Por último, el cuadro mejora parcialmente. La paciente continúa con sus actividades normales e incluso entra a la guardería en las últimas semanas del mes y sigue aún persistiendo con los cuadros de infección de vías respiratorias altas, presentando rinorrea hialina, tos, febrícula y posteriormente es tratado de manera sintomática también por parte de pediatría. Aún así, refieren los papás que sigue teniendo muy poca mejoría, que incluso los síntomas continúan aún presentes y un día antes de que se vuelva a revalorar, empieza a presentar una secreción amarillenta en los ojos y también empieza a documentar febrícula. Se aplica al menos dos ampolletas de antibiótico y refieren al tercer día una mejoría sintomática, por lo cual prosiguen a continuar con el tratamiento antibiótico. Más tarde, aproximadamente entre 10 días posteriores a su última consulta, aparentemente los síntomas habían mejorado de forma parcial, pero 10 días posteriores se vuelve a agregar otro cuadro de infección de vías respiratorias y en este caso, refiriendo tos esporádica, vuelve a presentar datos de rinorrea, de congestión nasal. En ese momento se vuelve, acude a valoración con otro alergólogo, el cual al no tener las pruebas y al pensar que puedan ser síntomas asociados sobre todo a la alimentación, le vuelve a hacer pruebas cutáneas, las cuales salen positivas a caseína, a naranja, a cacao y a arroz, y decide en ese entonces, después de ya haber recibido múltiples tratamientos con diversas fórmulas, cambiar a leche de soya, que era la única que no había recibido en ese momento. Y continuar con el tratamiento con el antibiótico y agregar aparte un antihistamínico. Vuelven a consultar por vía telefónica y refieren que la paciente sigue con la misma sintomatología y además agregan vómitos, aumento de la rinorrea, hay incluso más tos y congestión. Y se ingresa al servicio de pediatría para estudios complementarios. Durante su evaluación en el servicio de pediatría, pues realmente en la exploración física, esta paciente tenía alteraciones o falla de medro, tenía un hábitos exterior acorde a la edad cronológica, no tenía ninguna fase característica de alguna enfermedad, únicamente en los ojos se documentaba escasa secreción amarillenta, los oídos se encontraban sin alteraciones, en la nariz había puentes de moco y halino, pero posteriormente igual, en la parte posterior se observaba una congestión evidente y se observaba también que había una acumulación del moco. En la boca había leve hiperemia faríngea, no había presencia de placas y a la exploración física en el tórax se ocultaban presencia de sibilancias escasas. Al ingresar se le toman estos paraclínicos en los cuales se observa que hay un aumento en el conteo de leucocitos. Recordemos que para estas fechas la paciente tenía aproximadamente entre 9 y 10 meses. Los leucocitos están en 30.420 y las plaquetas salieron en 1044, lo que llamó más la atención. Y también durante ese momento, por los cuadros repetitivos de infecciones de vías respiratorias, el manejo con múltiples antibióticos, algunos de ellos completados y otros no, se decide en ese entonces por parte del mismo servicio pedir un perfil de inmunoglobulinas. El primer perfil de inmunoglobulinas arroja una elevación considerable de la inmunoglobulina M en 173, cuando los parámetros de intervalos de referencia le tocaba hasta 150. Entonces se empieza a abordar como un probable síndrome de hiper-IgM y se hacen otros estudios complementarios. Pero ante los hallazgos clínicos que presentaba la paciente, también sospechan de un cuadro neumónico. Le hacen una radiografía, en la radiografía realmente el reporte nos dice que no hay ningún
dato o alguna alteración radiológica que pueda ser compatible con esta sospecha, pero pues clínicamente integraba muchos datos de un cuadro neumónico, entonces se decide iniciar tratamiento para esta neumonía y dejan a la paciente con los diagnósticos de una neumonía, una sospecha de inmunodeficiencia, probablemente un síndrome de hiper-IgM en ese momento por los primeros hallazgos que se encuentran con las inmunoglobulinas y datos de rinopatía crónica y dermatitis atópica leve. El pronóstico lo dejan reservado a evolución. La paciente cumple con una estancia hospitalaria muy corta, se administran tratamientos adecuados y posteriormente mejora el cuadro y la sintomatología y es egresada y se envía a la consulta de inmunología. En la consulta de inmunología, las notas de referencia dicen que la paciente ha sido enviada por infecciones repetitivas y cuadros de vías respiratorias superiores que no habían mejorado con el uso de varios esquemas antimicrobianos, incluso algunos de ellos también ameritando ser tratamientos intravenosos. También por la expresión de manifestaciones alérgicas a muy corta edad, por el cuadro de neumonía, aunque sin un agente aislado evidente, y también por la alteración del primer perfil de inmunoglobulinas ante la sospecha de una inmunodeficiencia. Cuando nosotros recibimos a la paciente en el servicio de inmunología, pues en la exploración física realmente no hay ninguna anormalidad. El peso es 16, perdón. Y aspectos generales, no tiene fases características de enfermedad. Generalmente esta paciente se encontraba normocéfalo. Lo único que nos llamó la atención con respecto a la cara fue que tenía un puente nasal deprimido y por el antecedente que habían sospechado de sinusitis se le pidió una radiografía. En la faringe realmente no había una alteración tan evidente, sí tenía un poquito de hipertrofia amigdalina, pero no se observaban placas ni otras alteraciones. En el cuello se observaba adecuadamente una cadena ganglionar sin aumento de tamaño considerado mayor y a nivel cardiopulmonar no había ningún compromiso, al menos ya había resuelto el proceso neumónico y realmente no se encontraba ningún dato patológico de importancia. En los pies también durante la exploración física llamaba la atención que había un apilamiento entre el segundo, tercero y cuarto dedo del pie derecho, pero el resto se encontraba sin alteraciones. Los laboratorios de ese entonces para el control llama la atención únicamente que a pesar de que al principio tenía un conteo de plaquetas muy alto, este ya iba disminuyendo con respecto al tiempo, ya se encontraba aproximadamente en ciertos límites de normalidad, ligeramente elevado, 462,000 plaquetas. Los leucocitos que recordemos que estaban en 30,000 durante el proceso de internamiento, ya estaban aproximadamente en 11,880, y los con predominio de linfocitos de 60,9%, y también tenía eosinófilos en 3,5%. Sus laboratorios para los reactantes de fase como de control se encontraban dentro de límites normales, tenía una PCR menor a 5 y una BCG de 4 y también le pidieron un perfil hepático y un perfil bioquímico, el cual estaba con resultados normales. Tenía un control también, ya habían pasado después del proceso infeccioso activo en ese momento del cuadro, le pidieron, perdón, un control nuevo de inmunoglobulinas y lo que llamamos la atención es que al principio la inmunoglobulina M era la que se encontraba alta. Recordemos que estaba en más de 150 y ahorita en el segundo control ya se encontraba dentro de los parámetros en 77. Pero también llamaba la atención que la inmunoglobulina A, la cual había salido normal en los primeros conteos de las inmunoglobulinas, ya se encontraba casi ausente, estaba menor a 5 miligramos de cilitro. Y la inmunoglobulina G, pues prácticamente se encontraba ligeramente elevada. Esto llamó la atención porque realmente se consideró que primeramente había una sospecha de síndrome de hiper-IgM, pero ante estos hallazgos se revaloró otra vez el caso y por la situación de la paciente y los estudios actuales, pero también sobre todo por la edad, se dejó el diagnóstico de una sospecha de inmunodeficiencia con una alta sospecha de una deficiencia selectiva de IgA. También los antecedentes ya previamente comentados de rinopatía crónica, una dermatitis atópica leve. Se iniciaron medidas de control de su DA, también de su rinopatía. Se inició también un inmunoestimulante para ayudarle con el proceso posterior al cuadro respiratorio. Se inició profilaxis antibiótica y se sugirió repetir el perfil de inmunoglobulinas en 6 meses antes de decirle un diagnóstico ya completo.
Bueno, abordando este caso, hoy vamos a hablar de la deficiencia selectiva de IgA. Dentro de la historia, podemos hablar del origen de las inmunoglobulinas desde 1845, cuando estos científicos abordaron la sueroterapia a través de la inmunización de toxoide en conejos que se encontraban con una respuesta inmunitaria después de la aplicación de estas sustancias. Posteriormente, conforme fueron pasando los años, se descubrió que había producción de determinadas sustancias que nos brindaban cierta protección cuando estábamos frente a un estímulo externo y le dieron el nombre de anticuerpos. Posteriormente, estos anticuerpos fueron clasificados en base a sus estructuras y también descubrieron mediante los estudios de histoquímica que eran diferenciados y que podían producir diferentes sustancias diferentes y múltiples isotipos dependientes de las células B plasmáticas. Si avanzamos más con el tiempo, es cuando la OMS ya las clasifica y les da el nombre a estas sustancias dependiendo del estímulo que tienen y del isotipo que forman las células plasmáticas, y al principio pues se nombran la IgG, la IgA y la IgM. A lo largo del tiempo, durante esta historia, pues realmente empiezan a aparecer otras cosas como teorías de la diversidad de las inmunoglobulinas, que quiere decir que no es una única sustancia la que nos protege, sino que hay determinadas sustancias específicas y que se producen en diferentes partes del cuerpo, y también se empiezan a identificar y caracterizar otras, por ejemplo, la IgE por Ishikawa. Por último, se da cierto desarrollo de estos anticuerpos que los va a permitir tanto la identificación del mismo anticuerpo como su función en un órgano receptor específico, y se empieza a introducir la terapia de los anticuerpos monoclonales como un armamento terapéutico. Bueno, como introducción, la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A va a ser una afección en la que va a faltar esta inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina se suele secretar tanto en el calostro, en la leche materna, también a nivel pulmonar, genitourinario y también en la próstata. ¿Sí? Hay mayor riesgo, sobre todo cuando hay una deficiencia de esta inmunoglobulina, hay mayor riesgo de que existan infecciones de las mucosas. Y se considera que es la inmunodeficiencia primaria más común en los seres humanos. El déficit selectivo de IgA fue descrito en primera vez en 1961 en pacientes que tenían ataxia telangiectasia. Se consideró que era la primera deficiencia más común en los seres humanos y también podía tener una prevalencia variable dependiendo del tipo de población estudiada. La característica principal del síndrome del déficit selectivo de IgA es que cursa con características asintomáticas en un 70% y solo en un 30% de los pacientes vamos a poder evidenciar síntomas que nos sugieran este déficit. La definición de esta enfermedad, según la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, o también conocida como ESID, la define como el conteo de IgA sérica menor a 7 miligramos decilitro, pero en pacientes mayores de 4 años, en los cuales los niveles de IgG e IgM se encuentran dentro de parámetros de normalidad. También va a haber una respuesta normal a vacunas y previamente se debió haber excluido alguna otra causa secundaria de hipogamaglobulinemia y también algún otro defecto de las células T. Recordemos que la IgA va a ser el segundo isotipo más abundante en la circulación. El primero va a ser la IgG. Y los niveles de IgA generalmente, como pueden ustedes ver, se encuentran ausentes al nacer y van a aumentar a lo largo del primer año de vida. Los niveles más altos se van a alcanzar tanto en la adolescencia como en la edad adulta, y a pesar de que es necesario percentilarla, podemos establecer que los niveles séricos normales podrían oscilar entre 61 y 356 miligramos por decilitro. Epidemiológicamente hablando, pertenece al grupo de la deficiencia de anticuerpos, las cuales representan aproximadamente un 45% del total de las inmunodeficiencias diagnosticadas.
Esta afección va a ser menos común en ciertas poblaciones, como en las poblaciones asiáticas, y su tasa de prevalencia puede ir de 1 en 1.615 por cada 19.000 habitantes en regiones como China y Japón. La prevalencia va a oscilar entre 1 y cada 100 o 1 y cada 1.000 en poblaciones diferentes, como son los blancos, los negros y también la población del Medio Oriente. El déficit selectivo de IgA va a ser la inmunodeficiencia más común y su incidencia aproximadamente en población general, aunque depende de la etnia y del grupo de estudio valorado, puede ser incluso hasta de 1 sobre 500. Si nos referimos a países determinados, por ejemplo, en Brasil se reporta una incidencia de 1 en 965, en España 1 en 163, China 1 en 5.000 y Japón es la que tiene un mayor amplio rango de prevalencia en 1 en 14.840. También este déficit selectivo puede ir acompañado de antecedentes relacionados a la herencia gemelar. Cuando se tiene un paciente o un familiar de primer grado, estos aumentan hasta un 7.2% de padecer también déficit selectivo de IgA. En gemelos monocigotos se ha documentado hasta un 31% de prevalencia aumentada y en gemelos disigóticos hasta un 13%. El factor más importante para en algún momento tener deficiencia selectiva de IgA va a ser que el paciente tenga un familiar con este tipo de deficiencia o también que tuviera algún otro tipo de inmunodeficiencia relacionada a la producción y a la función de los anticuerpos, como por ejemplo la inmunodeficiencia común variable. Generalmente los familiares de primer grado de estas personas afectadas van a tener incluso 50 veces más probabilidades de verse afectado en comparación con personas o con familias que no están afectadas. Y las madres afectadas van a ser más propensas que los padres afectados de transmitir este trastorno a sus hijos. Sin embargo, pues realmente el patrón exacto de herencia de la deficiencia de IgA sigue sin estar completamente claro. Con respecto a su fisiopatología, este se va a deber a un defecto intrínseco en la maduración de las células B. Que recordemos que en ciertos pacientes que tienen déficit selectivo de IgA, pues las células B no van a expresar con regularidad la IgA en su superficie. Pero a pesar de que están presentes, pues realmente su función no es la adecuada. O parece que en algún momento puede estar bloqueada. Este hecho de que no se diferencien generalmente se debe a la falta de efectos de algunas citocinas y las principales que han sido estudiadas van a ser la interleucina 21, la interleucina 4 y la interleucina 6. Pero también hay que evaluar a las células T cooperadoras, las cuales se pueden también encontrar disminuidas o no funcionales. Se han sugerido factores genéticos que pudieran estar relacionados con el déficit selectivo de IgA, aunque al menos ahorita no está establecido que ninguno sea causal. Entre estos factores se encuentra la mutación en el miembro de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral, el cual es un activador transmembrana y es un modulador también de calcio o un interactor ligando de ciclofilina, conocido también como una molécula llamada TACI, el cual medía el cambio de isotipos en las células B. También puede haber anomalías cromosómicas, entre ellas las principales que han sido estudiadas son en los cromosomas 16 y 18. Y también tiene asociaciones con complejos de histocompatibilidad, como son el 8DR3, el HLA-DR7, también DQ2, DR1 y DQ5. Una vez que sospechemos de un déficit selectivo de IgA, es necesario clasificarlo. No todos los déficits selectivos de IgA son iguales. Entonces, se puede considerar el déficit selectivo de IgA como total o parcial. El total se va a definir como cuando el paciente tenga valores séricos inferiores a 7 miligramos decilitro y sea mayor a 4 años de edad. Y el déficit parcial, el paciente va a tener niveles superiores a estos 7 miligramos decilitro, pero aún así se va a considerar que tiene un nivel bajo de IgA cuando al menos cumpla con dos desviaciones estándar que le corresponderían a su límite normal con respecto a su edad.
Las manifestaciones clínicas de esta deficiencia van a ser variables. Generalmente solo se pueden documentar en un 30% de los pacientes y la mayoría de ellos va a cursar asintomático. Generalmente menos de un tercio va a recibir atención médica y los que en algún momento llegaran a presentar síntomas más característicos o floridos van a presentar infecciones sinopulmonares recurrentes. También pueden debutar con trastornos autoinmunes, infecciones gastrointestinales crónicas en los cuales se ha aislado Giardia lamblia como el agente etiológico más frecuente y también otros trastornos intestinales inflamatorios, trastornos alérgicos y una característica también es que pueden hacer reacciones anafilácticas secundarias a la transfusión por los residuos muchas veces de IgA de estos paquetes globulares. Entre las manifestaciones clínicas de estos pacientes vamos a encontrar que los niveles de IgA no son dependientes de la sintomatología que ellos vayan a presentar y tampoco de su gravedad. También, al igual que con otros trastornos inmunitarios, se han identificado la presencia de malignidad como son linfomas o neoplasias, pero realmente no se ha establecido si la deficiencia selectiva de IgA tenga un mayor riesgo de algún tipo de enfermedad neoplásica específica. Este cuadro resume las características clínicas principales en este tipo de pacientes. Generalmente, en lo que respecta al tracto respiratorio, estos pacientes van a presentar cuadros como otitis media, neumonías recurrentes o de repetición, infecciones de vías respiratorias y los agentes etiológicos comúnmente aislados van a ser hemófilos influenza y Streptococcus pneumoniae. En lo que refiere al tracto gastrointestinal, estos pacientes suelen presentar tanto manifestaciones de inflamación gastrointestinal como también cuadros de diarrea crónica, asociados también a un agente etiológico característico como la Giardia lamblia. En las manifestaciones alérgicas, además del cuadro y la marcha atópica característica, estos pacientes van a presentar también datos de alergia alimentaria, van a presentar dermatitis atópica, eczema y urticaria. En la autoinmunidad, lo más prevalente es la aparición también de lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes como enfermedad celíaca, artritis reumatoide, púrpura trombocitopénica, entre otras. Y las neoplasias que más se han documentado en este tipo de pacientes van a ser el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt, el carcinoma hepático y también el carcinoma testicular. Y en endocrinopatías, realmente la diabetes mellitus es la que ha sido considerada con mayor frecuencia. Abordando cada una de los procesos o de las manifestaciones clínicas de los pacientes, las infecciones sinopulmonares van a ser la manifestación más común. Generalmente la gripe, como la laringitis y otros tipos de infecciones respiratorias como la otitis media, la sinusitis, la bronquitis y la neumonía van a ser características. Y los agentes etiológicos a descartar van a ser estreptococos y también hemófilos influenza. Es importante también que si estos pacientes llegan a tener mucha sintomatología o incluso tienen cuadros repetitivos de infección de vías respiratorias, pues habría que descartar la presencia de bronquiectasias por las mismas infecciones recurrentes. En las infecciones gastrointestinales hay que recordar la cronicidad de estas patologías en la deficiencia selectiva de IgA y también el aislamiento de Giardia lamblia como agente etiológico más común. Otra de las manifestaciones gastrointestinales van a ser la enfermedad celíaca, aproximadamente en más del 8% de los pacientes, y también pueden presentar enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, o incluso también alteraciones en la estructura intestinal como hiperplasia nodular linfoide. Las manifestaciones clínicas de alergia generalmente van a ser las enfermedades más características de esta rama, como son la alergia alimentaria, la rinitis alérgica, el asma alérgica y la dermatitis atópica. Esto se debe a una disminución de la IgA y recordemos que la IgA se encuentra en mayor cantidad en las mucosas, lo cual proporciona la primera línea de defensa. Cuando no hay este tipo de inmunoglobulina, pues va a haber una penetración más alta de los alérgenos a las mucosas y esto va a inducir la formación de IgE específica y secundariamente el desarrollo de alergia. Esta tabla nos muestra las enfermedades alérgicas más predominantes en pacientes que han tenido deficiencia selectiva de IgA, tanto por la deficiencia total como por la deficiencia parcial. Y podemos observar que la rinoconjuntivitis alérgica
es la que tiene mayor prevalencia tanto en la deficiencia parcial como en la deficiencia total, y en segundo lugar se encuentra el asma. Las manifestaciones clínicas de autoinmunidad ocurren en aproximadamente un 20 a un 30% de los pacientes que tienen deficiencia selectiva de IgA, y las enfermedades más características o que hay que buscar intencionalmente van a ser el lupus, la enfermedad de Graves, trastornos endocrinológicos como diabetes de tipo 1, el vitiligo, la artritis reumatoide y la trombocitopenia autoinmune. También incluso puede haber incremento en la prevalencia de ciertos autoanticuerpos sin enfermedad inmune, y también se han documentado en algunos pacientes pruebas de embarazo falsas positivas hasta un 30%. Para el diagnóstico necesitamos realmente evaluar los hallazgos clínicos asociados con el déficit selectivo de IgA. Entonces, podemos incluso como primera línea para el abordaje de este tipo de pacientes solicitar un conteo de inmunoglobulinas séricas. Si nosotros en algún momento documentamos que solo la IgA está baja, pues tenemos una alta sospecha de que puede tratarse de un déficit selectivo de la IgA. Entonces podemos clasificarla dependiendo del nivel de deficiencia de esta inmunoglobulina. Si tiene menos de 7 miligramos de cilitro y que se encuentra al menos en 2 mediciones realizadas con al menos 6 meses de diferencia y cumpla con los criterios de edad, que recordemos que son pacientes mayores a 4 años, pues prácticamente estamos ante un caso de una deficiencia selectiva de IgA. Si por el contrario cumple con estos criterios, pero la edad se encuentra entre 1 y 4 años, pues podemos considerarlo como un caso sospechoso. También puede considerarse como un caso sospechoso cuando se encuentre al menos con 2 desviaciones estándar por debajo del nivel de la normalidad. Para este tipo de pacientes, el manejo es el mismo, se tratan las manifestaciones clínicas que presenten según los criterios médicos y se le da un seguimiento anual para evaluar cómo ha estado su evolución clínica y también para evaluar los datos bioquímicos de la respuesta a las inmunoglobulinas. Y con respecto al otro lado del algoritmo, realmente hay que buscar algún otro trastorno diferencial, por ejemplo, causas primarias de otras IDPs, intencionalmente buscar inmunodeficiencia como un variable, la cual puede también incluso ser un diagnóstico diferencial, y causas secundarias también de deficiencias de inmunoglobulinas, como pueden ser pérdidas de las inmunoglobulinas por el riñón, a través del intestino, la presencia por algunas neoplasias o los factores que pueden desencadenar algunos medicamentos. Dentro del diagnóstico es necesario primeramente abordar el conteo total de las inmunoglobulinas. Estos autores proponen como parámetros de los niveles normales de las inmunoglobulinas principales, como son la G, A y M, pero recordemos también que va a ser importante siempre percentilarlas acordes a su edad. También hay que evaluar la respuesta del organismo ante determinados anticuerpos performados, como son las IgE, frente a estas enfermedades como tétanos, influenza, difteria, el virus de Epstein-Barr. También la presencia de anticuerpos naturales mediante isohemaglutininas con respuesta de IgM, y también es necesario evaluar, como habíamos visto en los criterios de la ESID, que hay una respuesta adecuada a vacunas, y esto se puede conseguir mediante las pruebas de antígenos de proteína IgE para las vacunas como tétanos, difteria, hepatitis B conjugada, y también las respuestas que existen para antígenos polisacáridos IgE para neumococo y meningococo. Recordemos que este diagnóstico debe cumplir con los criterios de edad y también debe cumplir con los criterios cuantitativos de las inmunoglobulinas. Entonces, a pesar de que haya algunas alteraciones con respecto a las inmunoglobulinas, si se considera que son bajos, deben de tener al menos un segundo conteo o repetirse dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente para tener un diagnóstico más certero. La deficiencia selectiva de IgA se va a diagnosticar cuando el nivel de IgA se encuentre bajo, pero las IgG y la IgM se encuentren normal o que se hayan excluido algunas otras causas. Recordemos que incluso se puede clasificar como grave o definitivo cuando la IgA se considera como indetectable o menor a 7 miligramos de cilitro, y también puede clasificarse como parcial o probable cuando se encuentre por encima de 7, pero se encuentra al menos 2 desviaciones estándar por debajo de la normalidad. Hay otras manifestaciones clínicas que pueden causar también deficiencia de IgA, y entre ellas los diagnósticos diferenciales pueden ser una hipogamaglobulinemia transitoria en la infancia, que se da en los primeros años de vida.
También puede ser que no sea completamente un déficit selectivo de IgA, sino que en realidad sea una enfermedad común variable en evolución. Y también puede haber desórdenes de las mismas inmunoglobulinas inducidas por ciertos fármacos. Los fármacos representativos que se han estudiado van a ser anticonvulsivos, el captopril, la sulfasalacina, la tiroxina y la ciclosporina, que es el único fármaco con efecto irreversible. Y también puede incluso haber alteraciones en las mismas inmunoglobulinas que pueden presentarse después de algún proceso infeccioso, como son hepatitis C y también la infección por el virus de Epstein-Barr. Con respecto al tratamiento, primeramente hay que documentar realmente el diagnóstico mediante las pruebas de laboratorio y establecer realmente si se trata de una deficiencia única de IgA o si tiene alguna otra característica relacionada con algún otro tipo de hipogamaglobulinemia. Posteriormente, hacer conteos periódicos para documentar realmente que se encuentra al menos positivo en 2 estudios seriados y básicamente estos pacientes deberían recibir tratamiento para las manifestaciones clínicas que presenten en ese momento, aunque recordemos que no están tan comunes y solo se van a presentar en el 30% de la población. Puede ser un manejo multidisciplinario por parte de inmunología, de alergia, incluso si tiene algún trastorno gastrointestinal o algún proceso infeccioso, solicitar valoración por el servicio pertinente. Se debe iniciar profilaxis antibiótica en estos pacientes, incluso algunos de ellos se puede hacer también terapia de reemplazo con gamma globulina, y esto es debido a que a pesar de que la IgG en algunos pacientes pudiera estar normal, es necesario evaluar los subtipos de IgE porque a pesar de que aparezca normal porque algunos subtipos son más elevados y el conteo en general es normal, puede ser que algunos de estos subtipos incluso también se pueden encontrar bajos. Y estos pacientes también requieren un ajuste en sus esquemas de vacunación y tenerlas al corriente. Realmente no hay un tratamiento específico. Los pacientes deben de ser tratados de manera individual, dependiendo de las condiciones clínicas que presenten. En algunos pacientes, aunque son muy raros, van a progresar de un déficit selectivo de IgA o más bien de una disminución de la IgA puede ser que haya disminución de alguno de los otros 2 isotipos y puedan evolucionar a una enfermedad común variable. El manejo de los pacientes con deficiencia selectiva de IgA va a consistir en, primeramente, que el paciente conozca su enfermedad y reciba educación al respecto, que tenga un monitoreo periódico tanto de sus manifestaciones clínicas como también en sus estudios de laboratorio, que se traten las enfermedades, las condiciones clínicas evidentes en el paciente, como son enfermedades alérgicas o también enfermedades autoinmunes asociadas, que el paciente reciba profilaxis antibiótica, que en algún momento esté inmunizado para vacunas neumocócicas y también que si documentamos que hay procesos infecciosos repetitivos y evaluamos los subtipos de IgE, puede haberse beneficiado también de la aplicación de inmunoglobulina intravenosa o subcutánea. Con estos pacientes es importante también la concientización, sobre todo al recibir transfusiones de sangre, para prevenir potenciales reacciones alérgicas secundarias a la transfusión de sangre por la presencia de los restos de IgA encontradas en este. Estos pacientes deben de contar con un brazalete de identificación que exprese su condición, deben tener al menos una monitorización de sus niveles de IgA de aproximadamente 4 a 6 meses y también deben tener niveles periódicos de la IgA específica. En pacientes con IgA sérica indetectable o con reacciones graves posttransfusionales, se recomienda también detectar con mayor periodicidad estos niveles, sobre todo si los pacientes van a depender o van a requerir de que se transfundan de sangre ante algún tipo de procedimiento. Con respecto al tratamiento de las enfermedades alérgicas y las enfermedades autoinmunes, generalmente estos pacientes van a tener cuadros de infecciones respiratorias crónicas. Recordemos que la característica principal van a ser infecciones sinopulmonares y también deben ser evaluados para otras afecciones que pueden predisponer incluso que los pacientes puedan tener infecciones tanto del tracto respiratorio superior como inferior. Con respecto a las manifestaciones alérgicas, las principales van a ser rinitis alérgica, rinosinositis crónica, y generalmente si se identifica alguna de estas afectaciones, lo ideal sería el tratamiento de los síntomas y prevenir reacciones recurrentes. Con respecto a la vacunación,
Los pacientes con deficiencia parcial de IgA asintomática no tienen ninguna restricción para ser vacunados. En los pacientes que tienen una deficiencia grave de la IgA o la IgA se encuentra ausente, se recomienda que se contraindiquen las vacunas de organismos vivos atenuados, como son el polio, BCG, fiebre amarilla y rotavirus. También, para disminuir el riesgo de infecciones prevenibles por vacunas, se recomienda que estos pacientes sean vacunados también con la vacuna del neumococo. Con respecto al pronóstico, no está completamente estudiado, pero aparentemente es bueno en general. En muy pocos casos, los cuales son raros, estos pacientes pueden incluso progresar a inmunodeficiencia común variable. Esto va a ocurrir generalmente en etapas como la adolescencia o incluso en pacientes adultos jóvenes. Se desconoce también si la condición va a resolver o incluso mejora con el tiempo en los adultos, pero cuando se trata de deficiencias selectivas de IgA consideradas como graves, estas incluso pueden llegar a persistir. Y el curso a largo plazo va a depender también de la presencia o la ausencia de ciertas condiciones y también de las complicaciones de las manifestaciones clínicas que presente el paciente. Por último, como conclusión, la deficiencia selectiva de IgA va a ser el error innato de la inmunidad que es más común en los seres humanos y pertenece al grupo de las deficiencias por anticuerpos. Generalmente va a cursar asintomática, recordemos en un 30%, pero en un 70%, perdón, pero un 30% de los pacientes puede presentar ciertas manifestaciones clínicas como infecciones sinopulmonares, gastrointestinales, autoinmunes y alérgicas. Y es ahí la importancia de que nosotros valoremos estos órganos y sistemas y sospechar de este tipo de alteración inmunológica ante cuadros atípicos o infecciones repetitivas. Esta enfermedad tiene en general un buen pronóstico. Algunos de los casos, a pesar de que sean raros, pueden progresar a otra inmunodeficiencia y la que más ha sido estudiada es la inmunodeficiencia común variable. Bueno, por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención.